Las personas no pueden directamente escoger sus circunstancias, pero sí pueden escoger sus pensamientos y con seguridad darle forma a sus circunstancias. James Hale. Hay momentos en la vida en la que necesitamos una frase o 30 más para seguir adelante. Otras veces ninguna frase nos ayudará, pero es normal. Hay momentos para todo, pero ¿por qué no hacerlo hoy y no dejarlo para mañana? Muy buenas tardes con todos. Mi grupo y yo les hablaremos acerca del liderazgo en la teoría de la motivación. Como primer punto daré unas definiciones sobre la motivación. Motivación se refiere en general a estados internos que energizan y dirigen una conducta hacia metas específicas, pues la motivación es lograr que las personas tengan un comportamiento específico y una forma de hacer las cosas. La motivación también va a ser la situación emocional y positiva que posee una persona cuando a éste se lo incentiva de algún modo por sus logros alcanzados, y que con este incentivo esta persona va a conseguir satisfacer algunas de sus necesidades. Podemos también pensar que la motivación tiene algún efecto manipulador, pero en una empresa no debe existir este tipo de planteamientos, ya que esto puede tener un comportamiento negativo al individualizar el tratamiento con cada uno de los integrantes del equipo. Pues mantener un liderazgo enfocado en la motivación nos va a garantizar un equipo comprometido con los objetivos de la empresa, los cuales se van a preocupar de manera tanto individual como grupal de los resultados positivos de la empresa. Pues un líder, para conseguir un equipo motivado, debe determinar los deseos de sus supervisados, así como también debe tener el control total a fin de que las actuaciones que pueden provocar algunas consecuencias y permitirle a su equipo la satisfacción de sus necesidades. Pues un líder debe tener 4 puntos para tratar a su equipo. 1. Es que no todas las personas van a tener los mismos deseos. 2. Que las personas no se comportan siempre igual, aun cuando tengan las mismas necesidades. 3. Los resultados no acompañan necesariamente las expectativas del motivador y del subordinado. 4. Las reacciones de las personas son imprevisibles. Comportamientos idénticos y resultados idénticos provocarán reactivar el sistema divergente. Entonces, después de dar algunas definiciones de la motivación, podemos decir que las empresas tienen el objetivo de motivar a cada uno de sus empleadores, ya que hoy en día hay empresas que están demasiado competitivas y cada vez es tan importante contar con equipos de trabajo eficientes y motivados. Por esta y algunas otras razones, la capacidad de motivar al equipo y el estilo de liderazgo juegan un papel crucial para conseguir ese objetivo, pues existe una necesidad de la motivación, ya que las empresas saben que el trabajador está en su puesto de trabajo porque lo necesita. Pero también es cierto que las empresas necesitan del trabajador de igual modo. Por tal, las empresas deben mantener una política constante de motivación al empleado, y para eso podemos recomendar unas pautas entre empleados y empresas, que puede ser escuchar y respetar, solicitar información, sugerencias y opiniones, mantener a los supervisados informados sobre la marcha de sus sugerencias, tener apoyo positivo, obviamente, reconocer verbalmente los éxitos significativos de sus empleados, anotar los logros positivos en los expedientes del personal, tener también incentivos, ¿por qué no? Los incentivos que sean significativos para cada uno de sus empleadores. Existen muchas teorías motivacionales en las cuales los líderes se basan para motivar a los trabajadores y lograr de forma natural que estos estén dispuestos a seguirlo y trabajar duro para alcanzar los objetivos marcados por la empresa. Las teorías motivacionales se clasifican en 2, tanto las teorías de contenido como las teorías de proceso. Las teorías de contenido estudian y analizan las causas que generan la motivación en las personas, es decir, qué es lo que les motiva. Y las teorías de proceso se centran en analizar
cómo es el proceso que sigue la persona para motivarse, que es decir, cómo se motiva. Entre las principales teorías de contenido podemos nombrar la teoría de Frederick Herzberg, donde dice que donde podemos identificar que dando responsabilidad a un individuo e integrándolo a tener participación dentro de un equipo y estableciendo principios básicos, conseguiremos que éste se sienta comprometido y motivado a conseguir los objetivos de la organización. Pues la motivación tiene una importancia porque es un elemento fundamental para el éxito empresarial, ya que de ella depende en gran medida la consecución de los objetivos de la empresa. Hoy es tan importante la motivación de las empresas por las principales razones de permanencia o abandono de la empresa que se centran en razones de tipo emocional. Este hace que una persona o un grupo de personas realicen esfuerzos extraordinarios para conseguir un objetivo. La importancia de la motivación prácticamente se centra en un pensamiento, es decir, que radica en la mente del individuo y la forma de pensar positivamente es lo que va a determinar cómo reaccionamos a lo que en nuestro alrededor y a enfrentarnos a nuestras tareas. Gracias. A continuación, mis compañeras. Ninguna persona tiene siempre la razón, ni siquiera tú. Cambiar de opinión es algo bueno. Si no cambias, nunca podrás dar una mejor versión de ti mismo. Ahora hablaremos del ciclo motivacional. Si nos enfocamos en la motivación como un proceso para satisfacer necesidades, surge lo que se denomina el ciclo motivacional, cuyas etapas son las siguientes: la homeostasis, el estímulo, la necesidad, el estado de tensión, el comportamiento, la satisfacción, el crecimiento personal y la vinculación con la compañía. También mencionaremos fuentes de la motivación. Las fuentes de la motivación se refiere a los estímulos que hace a un individuo se active. Las fuentes de la motivación varían a lo largo de dos ejes: el entorno interno-externo y el psicológico-neurofisiológico. De forma reducida podemos decir que existen dos fuentes internas y fuentes ambientales. Algunos estímulos ambientales pueden provocar la conducta involuntaria y muestra relación uniforme con los estímulos externos. En cambio, por lo respecto a la conducta voluntaria, puede ocurrir de forma inmediata tras la aparición de un estímulo externo o ambiental. O por el contrario, cabe la posibilidad de que ocurra después de un determinado tiempo, que puede ser más o menos dilatado. Por lo que respecto a las fuentes internas, cabe hablar de historia genética, la historia personal y las variables psicológicas. También se consideran otras tres clases de motivación, como la motivación intrínseca, que es la inclinación innata a comprometer los intereses propios y ejercitar las capacidades personales, para de esa forma buscar y dominar los desafíos máximos. Esta motivación proviene del interior de uno mismo. Es la clase de motivación que aparece cuando hacemos algo que disfrutamos, cuando está movida por la felicidad, las metas personales, los valores, la ética, la voluntad, el deseo de aprender y las necesidades de autoestima y autorrealización. También mencionaremos la motivación intrínseca. Es una razón creada en forma ambiental para incentivar y persistir en una acción. Esta motivación proviene del exterior. Son aquellas actividades en las cuales los motivos que lo impulsan a la acción son ajenos a la misma, es decir, están determinados por las contingencias externas. Esto se refiere a incentivos o reforzadores negativos o positivos, externos al propio sujeto y actividad. Este tipo de motivación nos lleva a hacer algo que no queremos mucho, pero sabemos que al final habrá una recompensa.
Está motivada por el dinero, la aprobación de la gente, las buenas calificaciones en los estudios, los reconocimientos, etc. Es intrínseca cuando, por ejemplo, los alumnos solo tratan de aprender no tanto por lo que les guste la asignatura o la carrera, sino por las ventajas de que ésta ofrece. Otra es la motivación trascendental, que es aquella que tiene en cuenta el receptor de la acción, o lo que es lo mismo, aquello que uno hace por beneficio de un tercero. Otra clase de motivación que tenemos es la motivación de logro. Es la motivación impulsada que tienen algunas personas de superar retos o obstáculos para alcanzar sus metas. La motivación de afiliación, que consiste en fomentar las relaciones sociales con la gente. Si se compara con los trabajos motivados por el logro, con los motivados por la afiliación, se observará que ambos patrones influyen con el comportamiento. La motivación por la competencia. Esta se basa en realizar un trabajo de alta calidad. Por ejemplo, los empleados motivados por la competencia buscan la excelencia en su trabajo, desarrollar habilidades para solucionar problemas y luchar por la creatividad. Por último, tenemos la motivación por el poder. Este es impulsor por influir en los demás y modificar situaciones. Las personas motivadas por el poder desean causar un impacto en su organización y están dispuestos a correr ciertos riesgos para lograrlo. Otro tipo de clasificación que se le da a la motivación es la siguiente, entre individuales primarios y individuales complejos. Los individuales primarios son representados por las necesidades como el hambre, la sed, el sueño, etc. Y las individuales complejas es donde se unen las formas vinculadas al aprendizaje familiar, escolar o social. Algunas características de la motivación es que la motivación se refiere a un proceso dinámico interno en cualquier momento como proceso que puede implicar un cambio o una variabilidad. Darkers se refiere a la motivación proponiendo que cuando es descrita como un proceso dinámico, momentáneo, nos referimos a un estado motivacional, pero cuando se referimos a una predisposición referida a la tendencia de acción, estamos hablando de rasgos motivacionales. Mientras el estudio de las disposiciones motivacionales enfatiza las diferencias internas individuales, el estudio de los estados motivacionales enfatiza las diferencias en la dinámica momentánea de la acción. Por último, hablaremos sobre el proceso de la motivación. La motivación es un proceso adaptivo en el que resulta imprescindible considerar la existencia de diversos componentes. La motivación se encuentra estrechamente relacionada con la supervivencia, en este caso, no solo como la distinción de vida o muerte, sino también en sus dimensiones psicológicas y sociales. Y con él, el crecimiento en general, que puede ser considerado como un incremento exponencial a la probabilidad de que un individuo consiga los objetivos que persigue. La motivación implica dinamismo funcional, que tiene como objetivo incrementar la probabilidad de adaptación del organismo a las condiciones cambiantes del medio ambiente. En cuanto a la elección de los objetivos, se convierte en una meta. El individuo decide que el motivo satisfacerá y que la meta intentará conseguir para satisfacer dicho motivo. La elección de un motivo depende de la intensidad del mismo, de la atracción que resulte el incentivo, de la probabilidad subjetiva del éxito y de la estimación del esfuerzo necesario para conseguir el objetivo. En cuanto al dinamismo conductal, se refiere a que las actividades que lleva a cabo un individuo para intentar conseguir la meta elegida, es decir, a partir del motivo y del incentivo seleccionado. En la confrontación entre el arroyo y la roca, el arroyo siempre gana, no por la fuerza sino por la perseverancia. Jackson Brown.
continuación les voy a explicar un poco del reforzamiento. ¿Qué quiero decir del reforzamiento? ¿O qué se les viene a la cabeza sobre cuando yo digo el reforzamiento? Reforzar algo, ¿verdad? ¿Ser una persona? ¿Una habilidad? ¿Una conducta? Pues sí, están en lo correcto. El reforzamiento es un proceso por el cual nosotros aumentamos la habilidad y la capacidad para que una conducta se vuelva a repetir en algún futuro. Ya, vamos con un ejemplo. Carlos es el mejor vendedor de zapatos dentro de una empresa. La empresa le decide premiar a Carlos con un par de zapatos del modelo que él elija, de la marca que a él le guste. Pues, ¿qué está haciendo la empresa con esto? Está reforzando a Carlos a que siga siendo la mejor persona y la número uno dentro de la empresa. El reforzamiento, al igual que otras cosas, viene ligada del estímulo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que si es que tú quieres que una conducta se vuelva a repetir en algún futuro, tienes que estimularla con algo. Vamos a otro ejemplo. Yo a mi sobrinito le digo que arregle su cuarto y que si es que lo arregla, al final le voy a dar un caramelo. Pues le estoy estimulando a mi sobrinito a que arregle su cuarto y al final él va a recibir un caramelo. Al igual que reforzamientos, hay muchos. Por ejemplo, hay el reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo y ante eso vienen los castigos, porque ustedes saben que entre cosas buenas y malas siempre viene un castigo. Entonces, ¿qué quiero decir con el reforzamiento positivo? El reforzamiento positivo se trata sobre donde tú recibes algo, donde tú ganas algo. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a un ejemplo. Tú, o como todos los adolescentes, quieres salirte a una fiesta, a una peda, ¿verdad? Y pues tienes que pedirle permiso a tu mamá. Pues si tu mamá te va a decir que arregles tu cuarto, que limpies esto y que laves los platos. Y tú en ese momento vas y limpias. Pues ¿qué haces con esto? Esto haces con el fin de que tú puedas salir. Es decir, que es un reforzamiento positivo, porque tú vas al final a salir. Vas a tener el permiso de tu mamá y vas a salir a la fiesta. Ya, al igual que también hay reforzamientos positivos, viene lo contrario a lo positivo, que sería lo negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el reforzamiento negativo es lo contrario. Pero también se repite, es una conducta repetible. En pocas palabras y con un ejemplo, les voy a explicar. El reforzamiento negativo es algo que tú quieres evitar, es algo que quieres eliminar, es algo que no quieres hacer, algo que te disgusta. Vamos a un ejemplo. Yo estoy saliendo de mi trabajo y está lloviendo. Abro el paraguas. Al momento que yo abro el paraguas y me cubro sobre la cabeza, voy a evitar que me moje. Ese es un reforzamiento negativo. El reforzamiento y su técnica dentro de las organizaciones. Su máximo representante, Frederick Skinner, sostuvo que una conducta que tiene consecuencias positivas, esta tiende a repetirse en algún futuro. ¿Qué quiso decir con esto? Que si es que tu conducta es buena, es amable, en algún futuro también la vas a volver a repetir. Ok, entonces, también como en la vida cotidiana hay reforzamientos positivos, negativos y también hay castigos, pues en la vida empresarial también los hay. Para que esto se evite, tú tienes que hacer lo siguiente. Si tú eres gerente de tu empresa, tienes que enviarles cartas de felicitaciones a las puertas de las casas de tus empleados. Tienes que felicitarles personalmente a tus empleados por cada logro hecho en la empresa. Tienes que formar reuniones o organizar unas comidas para que también les hagas a conocer, para que les des también a conocer a las personas que trabajan contigo que también les importas. Pues si no haces nada de esto, las personas que trabajan contigo se van a sentir como que no son importantes para ti y que cualquier empleado que entra o se va no va a ser nada importante para ti. Una vez explicados los refuerzos positivos y negativos, pues voy a continuar con los castigos. ¿Qué quiero decir con los castigos? Es una consecuencia que traen tanto los refuerzos positivos como los negativos. Por ejemplo, Marta está enseñándole a Luis a que pinte bien de los círculos. Pues Luis no los pintó bien. De castigo ya no va a tener solo que pintar uno, sino que ahora va a tener que pintar dos. Entra el refuerzo positivo ahí también, porque con esto Luis va a pintarlo bien, va a pintar bien los dos últimos círculos que se le dijo y va a recibir las felicitaciones de su licenciada. ¿Ok? Entonces, concluyendo con esto, entonces el refuerzo positivo es algo que tú ganas, el refuerzo negativo es algo que tú eliminas, algo que no quieres, algo que te disgusta. Y entonces, un castigo es una sentencia donde tú tienes que cumplir. ¿Ok? Entonces yo les voy a dar mi ejemplo. Mi refuerzo positivo es grabar bien este video porque sé que al final me voy a comer un helado. Entonces lo estoy grabando muy bien. Mi refuerzo negativo sería que yo quiero evitar algo y es evitar sacar 0 dentro de esta materia. Y entonces mi consecuencia de esto o castigo sería, si es que yo no grabara este video, voy a sacar 0 literal y no voy a tener otra oportunidad para presentar este video. Ese fue mi refuerzo positivo y negativo. Ahora cuéntanos, ¿cuál es el tuyo?
Reforzamiento de conducta. Es el estímulo aumente o reduce la probabilidad de determinar una conducta sea rechazada o vuelve a concretar en el futuro. En este caso existe dos, positivo y negativo. Positivo, favorece la retención de la conducta a partir de la compleción del premio o algún tipo de gratificación. Negativo, es el objeto, evento o conducta cuya retirada incrementa la frecuencia de la respuesta por parte del sujeto. Negativo, esta es la respuesta que incrementa cuando el esfuerzo desaparece o elimina. Por este caso vamos a ver ejemplos del positivo y negativo. A continuación un video. Reforzador positivo y reforzador negativo. Reforzador positivo es aquel estímulo que presentado inmediatamente después de una conducta va a hacer que ésta incremente o se realice con mayor frecuencia. Por ejemplo, un dulce, un postre, un regalo, tu comida favorita, etc. Pero no necesariamente este tiene que ser tangible. Por ejemplo, imagina que un día te encuentras tocando la guitarra. Llega un amigo tuyo y te dice: ¡Wow! ¡Qué bien tocas la guitarra! La probabilidad de que continúes tocando o de que mejores en tu ejecución aumentará. En el caso del reforzamiento negativo, generalmente suele confundirse. Se cree que está relacionado con quitar algo agradable. Por ejemplo, quitarte un premio, no dejarte salir con amigos o dejarte sin gastar para el colegio. Pero esto es totalmente erróneo. El reforzador negativo tiene que ver con la retirada o evitación de un estímulo aversivo que nos incomoda o provoca malestar, es decir, con algo que queremos evitar que al final reduce ya sea nuestra ansiedad, llanto, dolor, etc. Por ejemplo, si estamos ante una situación de ansiedad, tendemos a mover los pies o a mordernos las uñas, lo cual ayuda a disminuir nuestra ansiedad, es decir, nos resulta agradable. Si vas caminando por la calle y te encuentras con un perro, se tiende a evitar. Te cruzas la calle, te volteas hacia otro lado y haces una serie de cosas más. En conclusión, reforzador positivo y reforzador negativo, ambos hacen que aumente la frecuencia con la que se emite una conducta. Reforzador positivo entonces será proporcionar algo agradable para el individuo, ya sea tangible o no. Reforzador negativo es retirar algo que para el sujeto es aversivo o desagradable con la finalidad de reducir el malestar. Programas de reforzamiento son las reglas que determinan el momento o la forma en que una conducta o la seguida de un reforzamiento o momento que se debe retirar. Tipos de reforzamiento. Reforzamiento continuo. Se afirma la conducta deseada cada vez que se va a representar. Por ejemplo, a un niño se le premia con un juguete cada vez que se saca 10 de calificación. Reforzamiento parcial o intermitente. Se trata de que un reforzamiento ocurre de manera intermitente, es decir, solo está en ciertas, en otras no. Existen 4 tipos: razón fija, razón variable, intervalo fijo e intervalo variable. Comenzaremos con razón fija. El esfuerzo aparece cada vez que se emite un número determinado de respuesta. Por ejemplo, a un estudiante se le tomará un examen de valor de 5 puntos, pero cada pregunta valdrá 1 punto. La razón fija será sacarse 5. Segundo, razón variable. Se requiere un límite número de promedio de respuesta, pero cada vez su reforzamiento conduce a un desempeño muy alto. Por ejemplo, un vendedor de casa. Un vendedor de casa muestra 10 casas a un comprador, pero el comprador siempre quedará con una sola casa, porque el que más le gustó y el que más le agradó. Intervalo fijo es el reforzamiento de la administración del cabo de un periodo previamente determinado en el intervalo, siempre será el mismo. 4. Intervalo variable. La duración del intervalo entre un reforzamiento y otro varía. Por ejemplo, un profesor realiza un examen al menos una vez por semana. Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la última opción que te queda. Bob Marley. Refuerzos y castigos. Un refuerzo es todo aquello que hace que una conducta vuelva a repetirse, mientras que un castigo es todo aquello que hace que una conducta deje de repetirse. Tanto los refuerzos como castigos son estímulos que se aplican de determinada forma para eliminar una conducta. En numerosas ocasiones, tanto padres, madres, escuelas utilizan refuerzos y castigos para disminuir o eliminar una conducta inadecuada.
El castigo puede que no funcione y si funciona es solo de forma momentánea. A largo plazo no producirá el efecto esperado y no se habrá conseguido corregir esta conducta porque no se pudo aplicar un refuerzo o un castigo de manera adecuada, porque existen dos tipos de refuerzos y dos tipos de castigos. Los refuerzos positivos son estímulos favorables que se presentan después de una conducta. El refuerzo positivo fortifica la probabilidad de un comportamiento por medio de una adición a algo. Un ejemplo de esto es: estudiaste mucho y obtuviste una A. Como recompensa te darán algo que a ti te gusta. Por ejemplo, te pueden llevar a ver una película favorita, darte una comida, satisfacerte con algo que a ti te gusta y así sucesivamente. Mientras más te esfuerces, más estímulos positivos vas a tener. Mientras que el refuerzo negativo, por otra parte, es la eliminación de estímulos desfavorables después de la presentación de un comportamiento. El refuerzo negativo, el comportamiento o respuesta se satisface por eliminación de algo. Un ejemplo de esto es: sales a las 8 de la mañana de tu casa y hay mucho tráfico. Al siguiente día sales más temprano para evitar el tráfico y así sucesivamente. Esto significa que el comportamiento de salir de tu casa más temprano se intensifica por consecuencia de evitar el tráfico. Esto no te va a generar ningún efecto positivo porque solo lo vas a hacer para eliminar algo que a ti no te gusta. Por otra parte, los castigos es el contraste de refuerzo. El castigo es un proceso en el que el estímulo es dado después de la presentación de un comportamiento, causando la disminución de la probabilidad de que éste vuelva a ocurrir nuevamente. El castigo positivo es la adición de algo que causa la disminución de repetición de determinada conducta. El castigo negativo, también conocido como castigo por eliminación, se produce cuando un evento o resultado favorable se retira después del comportamiento que se produce. Un ejemplo de esto es: un niño molesta a su hermana, su madre lo va a castigar. Por esto el niño ya no va a volver a molestar a su hermana porque recibió un castigo, mientras que el castigo negativo, por otro lado, es la eliminación de algo favorable con el fin de disminuir la probabilidad de que este comportamiento se vuelva a repetir. Un ejemplo de esto es: un adolescente fue sorprendido haciendo trampa en su examen, entonces sus padres le prohibieron usar el auto y reducieron su mesada. En consecuencia, el adolescente no vuelve a hacer trampa en sus exámenes. Esto nos quiere decir que mientras retiramos los estímulos positivos que a nosotros nos satisfacen, vamos a dejar de acometer actos que no nos van a satisfacer a nosotros en diferente forma. Ahora vamos a hablar les voy a leer un pequeño fragmento de la teoría del reforzamiento de Snicker. Snicker no está de acuerdo con las teorías de motivación que se han desarrollado en otras tutorías y hace un análisis más simple de la realidad y de las motivaciones de las personas que trabajan en una organización. A su entender, un responsable no necesita saber las necesidades que tienen los trabajadores ni las necesidades de diferentes tipos que quieren satisfacer. Opina que el responsable de un determinado grupo no necesita saber o entender qué relación existe entre las conductas y sus consecuencias, para que así crear aquellas condiciones de trabajo que estimulen las actividades positivas y eviten las negativas que no desean. Es decir, un empleado no se motiva mediante la satisfacción de necesidades ni por las probabilidades de que puedan tener desarrollo dentro de la empresa, ni por la implicación que pueda sentir hacia ella. Snicker concluye que el comportamiento que un trabajador tiene que mostrar en su día a día se aprende solo mediante las consecuencias positivas o negativas. Él quiere decir que en una empresa no es necesario aplicar ni refuerzos ni castigos, porque un trabajador sabe cuáles son sus necesidades y va a esforzarse por tener un mejor sueldo o alcanzar un mejor puesto de trabajo, sin necesidad de que lo estén castigando ni lo estén satisfaciendo. Por otra parte, también esta teoría de Snicker tiene ventajas y también tiene desventajas. Una de las ventajas de esta teoría es que tiene finalidades claras, también tiene un camino claro y definitivo y muy específico, que presenta
que presenta muchas consecuencias positivas, porque este camino definitivo y específico, todos los miembros de la organización conocen cómo deben comportarse y estar claramente definidas a las normas a seguir. Esta teoría de Snicker también tiene problemas. Como ya se ha introducido anteriormente, este modelo no tiene algunos aspectos de la realidad que sí inciden en el comportamiento de un equipo de trabajo en su resultado final. Provoca una distancia muy grande entre los diferentes niveles de responsabilidad de las jerarquías. Complica las relaciones entre compañeros, especialmente de los niveles distintos. Esto quiere decir que si no se aplican los refuerzos y los castigos, la jerarquía nunca se va a disminuir o se va a alimentar. Bueno, por esto concluyo con una frase muy motivadora de Snicker. Snicker nos dice que mientras más nos esforcemos, vamos a tener más resultados positivos. Un fracaso no es siempre un error, puede ser simplemente lo mejor que se puede hacer en circunstancias. El verdadero error es dejar de intentar.